tienen en corazón? En corazón, Ajá. la, ¿cómo se llama? La contractilidad es diferente, hay menos, tensión durante las contracciones, hay menos reserva cardíaca funcional y dependen más de la frecuencia cardíaca y también hay más control, predominio del sistema nervioso parasimpático. Okay. Tienen mayor consumo de oxígeno en comparación a la del adulto. Exactamente. Las miofibrillas no están bien unificadas, están desordenadas, entonces su función inotrópica no es tan funcional como lo que es la cronotrópica. Por eso son más de frecuencia cardíaca ellos. ¿Okay? ¿Alguien más que quiera opinar con dos características más de corazón? Pues, Mauricio. bueno, pues, vas mal. Mauricio, ¿algo más que quieras que te hayas acordado de fisiología del corazón que tengan impacto? Pues hay mayor predominio de receptores alfa, ¿no? Entonces también por eso nos es más útil utilizar la adrenalina porque pues son más dependientes de la frecuencia cardíaca versus la nora que nos va a dar mayor vasoconstricción. Los cierres de las comunicaciones. Mm. El conducto arterioso tiene un cierre funcional al nacimiento, pero anatómico hasta las 4 u 8 semanas. Y también el foramen oval puede haber un ostium primum que también puede cerrar hasta las 8 semanas e incluso hasta 3 meses después, pero realmente pues no hay alteración fisiológica clínicamente importante. Ok, muy bien. Cambios respiratorios. ¿Alguien que me pueda apoyar con 2 o 4 cambios respiratorios Lo de las de costillas, fisiología respiratoria? que son horizontales, que tienen más fibras tipo 2 menos fibras tipo 1, lo que hace que pueda tener una fatiga muscular más temprana. Tienen menos capacidad residual funcional. La demanda metabólica también es más alta en ellos. Una confianza elevada y también un volumen de cierre mayor que el adulto. Ok. Eso hace que su tiempo sea mínimo y por eso se presenten desaturaciones a muy corto plazo. Estamos de acuerdo. Más aunado a los factores anatómicos que ya saben que están en la vía aérea. ¿Cuáles serían los factores anatómicos, Eduardo, que tiene un paciente pediátrico? Pues los factores anatómicos de la vía aérea es que tienen la tráquea pues está más pequeña. O sea, generalmente pues se encuentra también la apertura vocal es limitada. La cabeza pues es más grande o sea, en proporción al cuerpo es más grande. Y pues a diferencia del adulto, no hay ese gap entre la cabeza y la espalda. Entonces pues hay que tomar eso en cuenta en la posición. Pues la lengua también es más grande e igual la técnica para ventilar a los niños es diferente, priorizando más el levantar la mandíbula que luxar como tal. Así es. Se llama que el occipucio tiene un occipucio prominente, entonces eso hace que tengas una dificultad en lo que es los ejes o en la colocación de la cabeza en comparación al cuerpo. Muy bien. Hay un factor o es algo que presentan muy comúnmente en pediatría que es el delirio por el Seborrheic. ¿Quién me puede decir en qué consiste el delirio, Alejandra? Pues despiertan como más, o sea, con más excitados. Y también es lo de, bueno, más bien, cuando se está iniciando la inducción, tienen un periodo en el que tienen como una fase excitatoria. Esa es fase de excitación durante los periodos de Ajá, inducción, pero estamos hablando del delirio del post. del post, así es. Bueno, pues igual pueden despertar como más agitados. Ya. Ajá, el paciente suele estar más irritable, es una de las características del delirium post. Irritabilidad, confusión y que no tienen contacto con el medio externo, o sea, no les van a obedecer, ¿ok? Y eso está fomentado o está más
enfatizado al Ceborane y a la falta de analgesia en pacientes con procedimientos cortos, en edad preescolar principalmente, y se asocia a cirugías como de otorrino o de oftalmología. ¿Ok? Muy bien. Doctora, Ya, y también cuando haces la inducción a volúmenes por cientos muy altos, ¿no? O sea, versus haberlo hecho como más gradual. cuando tu anestesia es más inhalada, es más con enfoque de inhalado que un endovenoso. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir acerca de los relajantes musculares? ¿Qué me pueden decir sus diferencias en general, en forma global, en anestesia pediátrica? A ver, María José, ¿dónde andas? María José, ¿anda por ahí? ¿Ya se me escapó María José? Es que están batallando con el internet en el Metropolitano, doctora. Me enviaron un mensaje a mí. ¿Alguien que esté fuera del metropolitano que quiera contestarme cuál es el impacto que tiene el uso de relajante muscular en pediatría? Que los pediátricos tienen, Según yo, ajá, A perdón, ver, perdón, Paulina, Edith, tú, no, no, Paulina. no, ¿qué vas a contestar? no, tú, Según yo, es más recomendado usar el no rocurróneo porque no tienen bien desarrollado su metabolismo renal, por lo tanto no sabemos, o sea, no es lo mismo que con un adulto que sabemos que a los 40 minutos ya cumplió más o menos su vida. Y en todo caso tenemos que enfocarnos cómo utilizar el CISA para que se metabolicen por vía de Hoffman. Ok, para evitar que tiene su hígado insuficiente o inmaduro y evitar que tengas una prolongación del uso del relajante. O en su defecto tienes que garantizar que tengas una reversión de ese relajante muscular. ¿Ok? Disminuir las dosis o prolongar, si no es necesario, la duración, exactamente para poder administrar una dosis subsecuente. Muy bien. Vamos a dar inicio a la clase, chicos. Esperemos que los del metro le escuchen y si no, pues entren a la revisión de la clase grabada. Adelante con la clase. Muy bien. Bueno, yo voy a dar la clase de abordaje del comportamiento en el perioperatorio del paciente pediátrico. Estos son los objetivos de la clase. Y bueno, los niños experimentan estrés durante todo el periodo perioperatorio y este va a estar influenciado por el desarrollo cognitivo que tienen los niños. A diferencia de los adultos, los niños tienen una comprensión más limitada de la enfermedad y también de los procedimientos. Y pues algo para comprender como esta perspectiva infantil sobre la enfermedad, propone que el entendimiento del niño va evolucionando desde explicaciones prelógicas como el fenomenalismo, por ejemplo, que es el pensamiento mágico que tienen ellos, sobre todo los niños más pequeños, hacia explicaciones lógico-concretas, como por ejemplo, cuando que ellos pueden comer alimentos en mal estado, hasta también explicaciones lógico-formales, por ejemplo, las causas fisiológicas. Y pues estas diferencias en la comprensión también dependen de la capacidad del niño para poder diferenciar entre sí mismo y los demás. Y pues esta inmadurez cognitiva que tienen hace que no comprendan realmente qué significa entrar a un procedimiento quirúrgico y poder interpretar esto como nada más estar enfermos o tener que ir al doctor o incluso tener que irse a dormir. Y pues estas interpretaciones erróneas que tienen aumentan este riesgo de presentar ansiedad y estrés durante todo el perioperatorio. Y pues esto resalta la importancia que nosotros tenemos que tener al adaptar nuestra comunicación hacia ellos y los papás también, y pues la preparación que tenemos que tener desde el preoperatorio dependiendo de la edad que tiene el paciente. El estilo de apego que tienen los niños es un factor importante que va a influir en la respuesta del niño al entorno que es del perioperatorio. La separación que van a tener de los padres, aunque sea breve o un procedimiento corto, pues sí es una fuente significativa de estrés, especialmente en los niños pequeños, o sea, los lactantes, los niños que están en preescolar.
Y pues la forma en la que el niño va a enfrentar esta separación depende del tipo de apego que tenga desarrollado con ya sea su mamá o su cuidador principal. Los niños que tienen un apego seguro suelen adaptarse mejor al entorno hospitalario y pues usan a sus padres como una base de seguridad para explorar situaciones nuevas. Y por ejemplo, los niños que tienen un apego ansioso van a presentar como mayor angustia ante pues estos entornos desconocidos y pueden reaccionar enojados o evitando después de presentar esta separación. Y por último, los que tienen un apego evitativo muestran menos exploración y menos respuestas expresivas ante esta separación. Y pues entender estas diferencias de tipo de apego nos va a permitir a nosotros anticipar la respuesta que va a tener el niño y pues poder nosotros así aplicar estrategias de comunicación más adecuadas durante todo el perioperatorio. Además del desarrollo cognitivo y del tipo de apego, el temperamento del niño también influye en la respuesta que van a tener al entorno. El temperamento se refiere a patrones que son relativamente estables de respuesta emocional y conductual que aparecen desde la infancia y que tienen una base principalmente genética. Se han descrito tres dimensiones principales: la emocionalidad, que refleja qué tan fácil el niño va a desarrollar ansiedad o miedo; la actividad, que describe el nivel habitual que tiene de energía e intensidad conductual; y la sociabilidad, que se refiere a la tendencia que tiene el niño a acercarse o a evitar otras personas. Y pues estudios han demostrado que los niños que muestran una inhibición frente a situaciones nuevas tienden a mantener esta característica a lo largo, pues van a tener más ansiedad en estos entornos hospitalarios. Y pues también, igual que es importante, así como nosotros identificar el apego, también debemos de identificar el tipo de temperamento que van a tener los niños. Del 40 hasta el 60% de los niños van a desarrollar miedo o ansiedad significativa. Los puntos más estresantes durante todo el perioperatorio, como ya lo mencioné, es la separación, pero también la inducción anestésica. Algunos niños sí van a, sobre todo los ya mayores, van a expresarnos verbalmente sus miedos, mientras otros van a manifestar únicamente ansiedad mediante cambios conductuales. Algunos los vamos a ver angustiados, agitados, que respiran más profundo, incluso que tiemblan; otros van a quedarse callados, y otros van a llorar o estar más irritables. Algunos incluso pueden presentar también incontinencia, ya sea urinaria o fecal, también aumento como del tono motor y pues también intentar escapar de nosotros. Y pues estas conductas pueden proporcionar al niño una sensación de control sobre esta situación y disminuir así la sensación de pues que son indefensos, ¿no? También se puede asociar a cambios neuroendocrinos como un aumento en el cortisol sérico, en la epinefrina, en la hormona de crecimiento, la hormona adrenocorticotropa, así como aumento también en las células NK, y pues también podemos observarlo con incrementos de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Las variaciones que van a tener en la respuesta conductual de los niños se originan principalmente de cuatro como categorías. Depende de la edad y madurez que tengan del desarrollo, de experiencias previas, si ya tuvieron algún procedimiento médico o si ya tienen padecen de alguna enfermedad; la capacidad individual también que tenga cada niño para regular las emociones y el nivel basal de ansiedad; y también influye mucho la ansiedad parental. Los 1 y 5 años presentan el mayor riesgo de desarrollar ansiedad intensa, ya que pues la ansiedad por separación se alcanza así del máximo punto en el primer año de vida, y ya los niños mayores de 5 años tienen como mayor capacidad para afrontar estas situaciones nuevas para ellos. Como ya
experiencias médicas previas, sobre todo las negativas, como hospitalizaciones previas, también van a influir en la reacción que va a tener. También los niños que son más tímidos o inhibidos, pues, o que tienen más como dificultades de adaptación social, también tienen mayor riesgo de desarrollar ansiedad. Y pues las características de los papás también influyen significativamente en el comportamiento que tienen los niños. Los hijos de los papás que son más ansiosos, o también los papás que utilizan mecanismos de afrontamiento evitativo, o los papás que están separados o divorciados también van a tener mayor riesgo de ansiedad. Y también se han identificado algunos predictores en los papás, por ejemplo, incluyendo el género. O sea, las mamás tienden a presentar mayor ansiedad que los padres, el niño menor de 1 año, y también, como ya mencioné, el temperamento. Para nosotros poder disminuir esta ansiedad en el preoperatorio, tanto de los niños como de los papás, se utilizan diferentes tipos de intervenciones, ya sea farmacológicas como la premedicación o intervenciones conductuales como existen unos programas de preparación psicológica. Y pues aún existe como este consenso sobre los beneficios de estos programas. Los primeros programas que se iniciaron estaban centrados principalmente en la información, donde ellos utilizaban técnicas mediante videos o títeres, que pues bueno, todavía yo he visto que lo hacen mucho, y después se incorporaron otros enfoques más amplios como especialistas en Child Life y entrenamiento en habilidades de afrontamiento. Estos especialistas en Child Life son profesionales que están entrenados y ayudan a los niños y a los papás como adaptarse a todo el entorno perioperatorio, y hacen como actividades de juego, les explican el tipo de procedimiento y hacen como estar de apoyo con toda la familia. Y pues actualmente se considera que el desarrollo de habilidades de afrontamiento o los coping skills es como la intervención preoperatoria más efectiva. Y después, pues, las técnicas de los videos, de jugar, hacer recorridos también como por el quirófano para que los niños se familiaricen un poco más con el entorno, y también incluso darles como un material educativo en eso. Y pues bueno, también menciona la literatura que pues realmente no se han visto diferencias significativas inmediatamente después de la cirugía ni hasta 2 semanas posteriores en cuanto a los especialistas de Child Life. Aquí la diferencia de las edades de los niños también es muy importante. Por ejemplo, los niños que son mayores de 6 años, ellos van a tener un mayor beneficio cuando participan en estos programas de participación, sobre todo cuando son o sea, 5 días previos antes de la cirugía, y tienen menos beneficio cuando la preparación es un día antes de la cirugía. Luego, por ejemplo, los niños menores de 3 años, este tipo de programas pueden tener un efecto negativo, porque los niños en esta edad tienen una dificultad para distinguir entre la fantasía y la realidad. Entonces, pues esta preparación, como les ponen explicaciones reales, puede incrementar la ansiedad de niños. Y entre los 3 y los 6 años ya tienen como esta capacidad de distinguirla entre la fantasía y la realidad, y ya después de los 6 años ya está plenamente establecida. Los niños que también han sido ya hospitalizados previamente, pues pueden presentar todavía una respuesta más exagerada en los programas, sobre todo si han tenido experiencias negativas. Y pues para ellos no se recomiendan este tipo de programas porque puede como activar estos recuerdos negativos y aumentar la ansiedad. Entonces, para ellos, pues es mejor utilizar estrategias conductuales alternativas, como hacer como un entrenamiento más individualizado en habilidades de afrontamiento, hacer como una sensibilización progresiva,
y también tener como una práctica directa con el equipo médico del procedimiento. Existe también este otro programa Advance, que es un programa familiar de preparación conductual y pues se basa principalmente también en reducir la ansiedad, en hacer como distracción el día de la cirugía, utilizar educación con videos el día previo a la cirugía, eh, involucrar a los papás, también no hacer como esta tranquilización excesiva, y también como involucrar o exponer a los niños desde antes con la mascarilla que vamos a utilizar durante la inducción para que ellos la vayan conociendo, ¿verdad? Y pues bueno, la literatura menciona que los niños y los papás que participaron en este programa, pues sí tuvieron menores niveles de ansiedad tanto antes como durante la inducción anestésica en comparación con aquellos que no recibieron el programa. Y también se ha demostrado que este programa es tan efectivo como recibir premedicación con midazolam. Se ha asociado también con pues los resultados en el postoperatorio tienen menor tiempo de estancia en recuperación y también menor requerimiento de analgésicos postoperatorios. Lo único que sí menciona, no menciona cuánto, pero es que la principal desventaja es que tiene un alto costo. Este otro tipo bueno, este es más bien, no es un programa, es una estrategia que cualquiera puede utilizar y es el hacer la presencia de los papás durante la inducción anestésica. Y pues, ¿cómo se hace? Es que el papá o la mamá pues entra junto con el niño a quirófano, permanece todo el tiempo con el niño durante la colocación de la máscara y de la inducción, puede estarle hablando, sostener su mano o estarlo tranquilizando y ya cuando el niño pues se duerme, ya el familiar sale de quirófano y ya se continúa con todo el procedimiento anestésico. ¿Por qué se creó como esta estrategia? Es porque muchos papás prefieren estar presentes independientemente de la edad que tenga el niño o si ha tenido cirugías previas o si recibió incluso premedicación. ¿Y por qué? Porque la mayor parte, el 90% de los papás van a presentar ansiedad durante la inducción. Aunque también se ha visto que esta estrategia no necesariamente significa que sea la más apropiada. ¿Por qué? Porque también se ha observado que las mamás que muestran como este deseo de estar presente en la inducción también van a presentar mayores niveles de ansiedad al estar presentes en la inducción porque pues presentan como angustia al ver cómo su niño pierde este tono muscular de la inducción y luego como que ya la separación posterior también les es muy difícil. Y pues bueno, aunque como ya vimos puede ofrecer algunos beneficios emocionales y también como la ansiedad del niño durante la inducción, sigue siendo muy controversial, por esto que les platico que pues puede también presentar ansiedad durante la inducción al estar viendo a los niños. Y también pues hay algunas limitaciones como pues interrumpir como la rutina que ya tiene el equipo, y pues en general la literatura menciona que esta estrategia es más efectiva cuando los niños son mayores de 4 años, niños que tengan como un temperamento más tranquilo o calmado y también que los papás puedan mantener como esta calma al ver a su niño en la inducción anestésica. Y pues la decisión de permitir esto o no permitirlo, pues se debe de individualizar más bien dependiendo de las características tanto del niño como de los papás. Esta gráfica muestra la frecuencia cardíaca de los papás, no del niño, es de los papás, durante las diferentes fases de la inducción y pues se comparan 3 grupos. El grupo control que está en como la línea azul, en la que los papás no están presentes durante la inducción. El grupo con presencia de los papás durante la inducción, que es el que está en la línea morada. Y el grupo con la presencia de los papás más
premedicación con midazolam, que es el de la línea naranjita. Y pues podemos observar que cuando el niño entra a quirófano y durante la inducción, la frecuencia cardíaca de los papás aumenta significativamente en los grupos donde los papás están presentes, alcanzando los más altos en comparación con el grupo control. Y pues cuando los papás no están presentes durante la inducción, pues sí mantienen como esta frecuencia cardíaca más baja y estable. Y pues esto sugiere lo que ya mencioné, que pues la inducción también los puede estresar más, ¿verdad? Y bueno, la valoración preoperatoria, como ya sabemos, es algo clave que nosotros debemos de hacer. Y pues también menciona que proporcionar nosotros información detallada no aumenta necesariamente la ansiedad, ya sea en los papás o en los niños. Muchos papás sí prefieren información detallada sobre lo que vamos a hacer, cómo va, desde cómo va a entrar el niño, si lo vamos a canalizar, cómo va a salir el niño. Y hay otros, o bueno, yo he visto que es de que prefieren no saber y que el niño no sepa también, ¿no? Entonces, existen dos estilos de afrontamiento que son monitoring, que es que buscan mucha información, y avoidance, que pues literal como la palabra lo dice, es que prefieren saber menos, ¿no? Y pues todo se va al mismo punto en que nosotros tenemos que individualizar según el tipo de afrontamiento parental que ellos tengan, ¿verdad? Existe también este otro tipo de programa PTIPS, pero este es más como enfocado o dirigido al personal médico y de enfermería también sobre cómo interactuar con el paciente pediátrico. Y pues se ha observado que algunas conductas del personal pueden reducir la ansiedad, como por ejemplo distraerlos, hacerles plática que no tenga que ver con el procedimiento o con medicina, también emplear como algo de humor. Y en contraste, algunas otras conductas pueden como aumentar la ansiedad, por ejemplo, tranquilizar de manera excesiva al niño, estarnos disculpando o criticar o dar también demasiado control al niño, pues lo puede resultar esto como en algo más abrumador. La premedicación es una estrategia que utilizamos y pues ¿cuáles son los objetivos? Pues es que el niño se pueda separar más fácil de los papás y pues permitir como esta inducción sin estrés. Y pues además, como ya sabemos, podemos tener otros beneficios como ansiolisis, amnesia, analgesia, prevención de respuestas fisiológicas al estrés también, como taquicardia, hipertensión. Y pues como ya hemos visto, el midazolam pues es el que más se utiliza en anestesia pediátrica, también la dexmedetomidina, como lo vimos la clase pasada, y pues algunos estudios demuestran que entre el 30 al 50% de los niños van a recibir algo de premedicación previo a la cirugía. Y bueno, pues cuando comparamos la premedicación con fármacos versus intervenciones conductuales, la premedicación con fármacos sí reduce más la ansiedad, pero la combinación de ambos pues va a mejorar la satisfacción de los papás. Y pues una preparación conductual también nos va a ayudar a reducir el delirium de emergencia, que requiera más analgésico en el postoperatorio. También menciona algo que, bueno, esto pero que la premedicación no se debe de utilizar de rutina y se debe reservar más bien para pacientes que tengan este alto riesgo de ansiedad, que sean procedimientos a lo mejor más complejos o estresantes y que sepamos que vayan a tener como esta separación de los papás. También se ha observado que los niños que tienen niveles más altos de ansiedad en el preoperatorio van a tener más dolor durante la hospitalización y también los primeros días en casa. Y también pues van a consumir más analgésicos como acetaminofén durante la recuperación. También pueden presentar mayor incidencia de delirium de emergencia, ansiedad postoperatoria e incluso alteraciones del sueño.
Estudios también demuestran que no solamente la ansiedad preoperatoria, sino cuando es durante todo el periodo, se asocia con peores resultados en general quirúrgicos. Y bueno, ya lo platicamos un poquito, pero ¿qué es el delirium de emergencia? Es uno, pues, de los cambios conductuales que vamos a ver en el postoperatorio más frecuentes en la anestesia pediátrica. ¿Y cómo se va a caracterizar? Por agitación, llanto, incluso movimientos desorganizados, desorientación durante la recuperación. Y la incidencia pues es entre el 15 al 50% y pues los principales factores de riesgo es en niños de entre 2 y 6 años que hayan presentado ansiedad preoperatoria y también el uso, como ya lo comentamos, de anestésicos inhalatorios como el sevoflurano y el desflurano. También se han documentado cambios en los patrones de sueño. Un estudio demostró que el 47% de los niños van a experimentar alteraciones del sueño después de la anestesia y aproximadamente el 14% van a presentar una disminución en el tiempo total del sueño, tanto en fases de sueño REM como no REM. El predictor más frecuente de la dificultad del sueño es pues, que los niños presenten dolor postoperatorio. Pero pues también se ha demostrado que los factores psicológicos también tienen un papel importante. Estos cambios pues pueden observarse hasta en el 44% de los niños, incluso 2 semanas después de la cirugía, y aproximadamente el 20% continúan presentándolos hasta 6 meses después del procedimiento, que pues es mucho, 6 meses, ¿verdad? Y pues, ¿cuáles son estos cambios? Igual, ansiedad, alteraciones de la alimentación, muchos niños no van a querer comer, van a estar irritables, incluso enuresis o retraimiento también. También un estudio reciente encontró que un mayor nivel basal de la ansiedad se asocia con mayores requerimientos también de nuestros medicamentos durante el intraoperatorio. En este estudio se controlaron varias variables, se utilizó un BIS para la monitorización de la profundidad y se controló el tipo de procedimiento y se utilizó una anestésica intravenosa para pues así facilitar el cálculo de los anestésicos administrados. Y pues se evidenció que un mayor nivel basal de ansiedad pues sí se puede asociar con estos mayores requerimientos de los anestésicos. También algunos artículos sugieren que la ansiedad preoperatoria también puede estar asociada con náusea y vómito en el postoperatorio, pero otros estudios también han demostrado que no se predice realmente desde el preoperatorio la aparición de náusea o vómito para el postoperatorio, ni tampoco en la recuperación ni en casa ya cuando vaya a ser el alta del paciente. Y pues ya, eso es todo lo que tengo, doctora. Muy bien, Eugenia. Después de tu clase, ¿qué comprendiste de anestesia pediátrica, hablando de tu tema, comportamientos conductuales, Eugenia? Pues que es muy importante conocer a los pacientes, desde un principio ¿Sí se fijar. escuchó, Eugenia? Sí, un poco trabado, pero sí la escuché, doctora. Es como lo que yo consideré o lo que aprendí importante de la clase. Y pues conocer al paciente, saber si ha tenido procedimientos o experiencias previas, como ya vimos, eso es muy importante. Conocer como el carácter o el temperamento del niño y también no nada más del niño, sino de los papás, que también es súper importante. Y pues nosotros, dependiendo del tipo de temperamento o de carácter que tenga ya sea el niño o los papás, pues abordar como la comunicación
si qué tanto detalle voy a platicar con ellos o no, explicarles como todo el proceso desde el preoperatorio, explicarles que ya lo hemos visto con ustedes, lo de la mascarilla, que el niño solo tome la mascarilla, o sea, que también el niño sienta como que tiene algo de control, eso también es bueno. Como vi, también no solamente lo conductual, sino también la premedicación nos va a ayudar. Y pues yo tampoco estaba, bueno, no desconocía que la ansiedad que van a tener los niños en el perioperatorio nos afecta muchísimo en el postoperatorio con el delirium de emergencia, con el dolor que van a tener en el postoperatorio, con y menos sabía también que esto les podía afectar incluso hasta 2 o hasta 6 meses después del procedimiento. Entonces, pues sí, son muchas cosas a Así considerar. es. Así es, Eugenia, exactamente. Si te dices cuenta, tu tema se enfocó eh, al miedo, ansiedad en los niños y el manejo de ese miedo. Y tú puedes ser, como tú lo manifestaste, en forma farmacológica, que eso es muy fácil. O sea, ves un niño, lo medicas y quitas ese problema. Pero cuando tú ya decides, quiero manejarlo en forma conductual, entonces ya te tienes que tú penetrar más al interrogatorio en, como ya mencionaste, en saber cómo es la personalidad del paciente. Entonces, tenemos que indagar y dedicarnos más al paciente para indagar cómo es en su vida diaria. Y cuando ustedes preguntan, ¿algún antecedente anestésico quirúrgico? ¿Alguno de ustedes lo había referido esa pregunta para saber psicológicamente cómo era el impacto o solamente para ver complicaciones anestésicas farmacológicas? Alejandra. No, yo más bien preguntaba como por complicaciones, pero pues sí tiene mucho impacto el saber cómo tomó la cirugía previa. Digo, tal vez cuando preguntamos eso, pues tal vez tenían otra edad a la que tienen ahorita y ya ha cambiado mucho su manera de comprender tal vez los procedimientos o lo que sea, pero pues como decía Ginny, también cómo adaptar la manera en la que nos comunicamos con ellos para disminuir el nivel de ansiedad en el niño también puede tener impacto. Así es, y también es muy importante, siempre nosotros como anestesiólogos tratamos o tenemos el contacto con los familiares, recuerden que estamos trabajando con menores de edad la mayoría del tiempo, entonces tenemos que estar en contacto con ellos para saber si van a permitir el recibir la información con el paciente ahí presente, que hay muchos papás que van con el paciente engañado, que le dicen solamente te van a hacer una revisión cuando es una cirugía, ¿verdad? Entonces, pero también tenemos que respetar el punto, ¿no? De los papás. Al final ellos son los que tienen la tutela de decir qué tanto quieren que se amplíe la información que ustedes van a dar, porque al final tienen que hablar del procedimiento. Entonces, primero se le permite a los papás saber qué tanto pueden hablar ustedes en frente del paciente, porque sí tienen que dar por enterado los riesgos anestésicos a los que se va a someter el paciente. El que trabajen con niños y no quiere decir que no deben de ser claros y precisos. No todos los procedimientos que vayan a tener bajan sobre el mismo riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Solamente, Eugenia, quisiera agregar, este tema que dimos, hablas todo sobre el paciente sano, todo sobre el paciente o la conductas, la psicología normal, pero es un tema muy distinto, como ya lo habíamos mencionado, con el paciente con alteraciones ya psicológicas, por ejemplo, hablando del autismo, hablando del TDAH, que ya muchos niños en gran porcentaje ya lo presentan. En ellos, pues ya tiene otra convicción, ya que el paciente está, algunos con terapias conductuales previas, que tal vez como lo vayas a manejar, te tienes que perfilar o asemejar al tratamiento que él está llevando. Por ejemplo, muchos dicen, no puedes pedirle electrónicos, a lo mejor su terapia no le permite el uso de electrónicos, o le ponen videos y no le permiten el uso de música alterada. Entonces, tienen también que ir adecuando, de acuerdo a cómo está el paciente, llevando su propia terapia, ¿ok? Y eso no lo van a descubrir a menos que ustedes vayan directamente a interrogarlo. Muchos niños no traen diagnóstico de autismo tal cual. Los papás algunas veces están negados a entender esa problemática. Muchos niños, papás, no están ni aceptan el TDAH. Entonces,
Para ellos es normal, pero cuando ustedes vean el comportamiento, la conducta del niño, dicen, este niño está sobrepasado, ya que no es capaz de recibir indicaciones y recibir órdenes. ¿Me explico? Entonces, poco a poco se van a dar cuenta de qué tanto ir manejando la terapia conductual en cada paciente y directamente también tratamos con los papás. ¿Ok? Pregunta, chicas, chicos. Muy buena clase, Gigi. ¿Preguntas? No, doctora, todo claro. Muy buena clase, Mauricio, Gigi. Mauricio. No, doctora, ninguna pregunta. Entonces, a enfocarnos al interrogatorio, ya ustedes ya en tercer año ya tienen el interrogatorio muy bien estudiado, lo que es antecedentes médicos, quirúrgicos y como ustedes lo quieran complementar. Solamente ahora tienen que ir practicando lo que es el interrogatorio de hacerlo en forma de psicología del paciente pediátrico y tal cual psicología de los papás. Van a encontrarse papás muy obsesivos, papás muy aprensivos y van a tener que manejar también la terapia en ellos mismos, ¿ok? Nadia, ¿preguntas? ¿Todavía el metro tiene problemas de ahí de conexión? Me imagino que sí, un poquito. Ok, Inés. Como que Sí, nadie doctora, trató de hablar, dígame. doctora, pero como que no se escucha, sigue con el problema. Ok, Inés, hay que practicar, hay que tener el interrogatorio de la psicología lo más que puedan, chicos. Cada que tengan un paciente pediátrico, tienen que enfocarse en encontrar cuál va a ser la terapia que van a llevar a cabo en los pacientes. Si ustedes deciden no dar farmacológicos, que sea una terapia conductual. Ahí, como por ejemplo, en los niños del materno, tenemos la terapia de que le damos la entrada en el cochecito. Hay unos que lo aceptan, hay otros que no lo aceptan. Entonces, cada niño tiene su propia personalidad. ¿Ok? Muy bien. Ok, chicos, nos vemos clase el miércoles. Ok, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Le encargo el tema a los del miércoles y viernes. Me lo envíen, por favor. Sí, gracias. Nos vemos.